Hoy os traigo un nuevo tutorial de Frivolité. Se trata de una funda para móviles con un diseño muy bonito que seguro que os gustará. Y ahora vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar dos colores. Yo voy a utilizar en esta ocasión lila y blanco. Una naveta, una tijerita y la aguja de ganchillo. Para comenzar vamos a hacer un anillo de 6 nudos, un picot y 6 nudos y esconderemos el cabo de la forma habitual. Una vez que hemos hecho nuestro primer anillo y hemos escondido el hilo, ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a meter por el centro del anillo el hilo, vamos a hacer un pequeño nudito y ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a trabajar una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos, y en esta cadena vamos a esconder este cabo. Una vez que hemos hecho esta cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar aquí. El anillo va a ser exactamente igual que este que hicimos antes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación engancharemos aquí. Y haremos los 6 nudos restantes. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerraremos. Y nos tendría que quedar de esta forma. Ahora vamos a hacer un anillo encima de este. Para ello damos la vuelta y vamos a hacerlo aquí encima. Los anillos van a ser todos iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un picot pequeñito. Recordad que los picots son solamente para enganchar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos. ¿Veis? Hemos hecho este anillo encima de este. Ahora vamos a hacer una cadena. Para hacer esta cadena vamos a dar la vuelta. El hilo lo vamos a pasar por encima y el de la naveta por debajo y comenzaremos a hacer una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. Nos tiene que ir quedando más o menos así. Como veis, aquí queda una cadena debajo y una cadena arriba. Ahora, para seguir, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar en este picot de aquí.
Ya hemos terminado de hacer este anillo que hemos enganchado a este. Ahora vamos a hacer un anillo que va encima de este. Para ello vamos a dar la vuelta y vamos a hacerlo de esta forma. 6 nudos, un picot y 6 nudos. Una vez que hemos terminado este anillo, ahora vamos a hacer la cadena. Para hacer la cadena vamos a dar la vuelta. Vamos a pasar el hilo por encima. Este de la naveta se queda por debajo. Y a continuación haremos una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. Una vez que hemos hecho la cadena, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues eso, dar la vuelta y hacer un anillo que vamos a enganchar a este anillo de aquí. Como veis, esto ya es cuestión de seguir la pauta hasta obtener el largo que realmente necesitemos, pero de todas formas vamos a seguir repitiendo para asimilarlo mejor. Una vez que hemos hecho este anillo que hemos enganchado a este, tendríamos que dar la vuelta y hacer el siguiente anillo que va encima de este. Ya hemos hecho este anillo que va encima de este y ahora tendríamos que dar la vuelta y pasar el hilo por encima para hacer nuestra próxima cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. A continuación de haber hecho la cadena, pues damos la vuelta y hacemos el próximo anillo que irá enganchado aquí. Bueno, y después de este anillo, ¿qué vendría? Pues exactamente, tendríamos que dar la vuelta y hacer otro anillo encima de este. Ahora daríamos la vuelta, pasaríamos el hilo por encima y haríamos la próxima cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. Ahora tendríamos que dar la vuelta y hacer el próximo anillo que iría enganchado en este anillo de aquí. Bueno, esto ya como veis es cuestión de seguir una pauta. Ahora lo que vamos a hacer es una tira lo suficientemente larga. Os pongo esto aquí como ejemplo. Una tira lo suficientemente larga como para que rodee el móvil de esta forma. ¿Veis? Y también vamos a tener la precaución de terminar esta tira teniendo en cuenta de que las cadenas, tanto la primera como la última, quede en la parte de arriba. ¿Veis? Aquí arriba y aquí arriba. Cuando terminemos la tira, el hilo no lo vamos a cortar porque tenemos que seguir en el sentido contrario para terminar de hacer las flores de este motivo. Bueno, ya he terminado de hacer el largo que necesito para mi móvil y he tenido la precaución, como os comentaba en el vídeo anterior, de que tanto en la primera parte como en la última los anillos queden hacia abajo y las cadenas hacia arriba. Ahora, para dar la vuelta, vamos a tomar la labor de esta forma y vamos a hacer una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. Una vez que he hecho esta cadena, voy a dar la vuelta y voy a hacer un anillo, el cual voy a enganchar aquí. ¿Dónde van enganchados estos dos anillos? Pues bien, aquí.
Este es el resultado. Ahora daremos la vuelta y vamos a hacer de nuevo otra cadena de 5 picot y 5 nudos. Después de haber hecho esta cadena, vamos a volver a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar de nuevo aquí en el centro, donde enganchamos este. Como veis, ya tenemos una flor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo encima del último anillo que hemos hecho, que es este. De esta forma. Y nos va a quedar así. Ahora volveremos a dar la vuelta a la labor y el hilo blanco lo vamos a pasar por encima del anillo, como hacíamos aquí en esta parte anterior. Y vamos a hacer una cadena que vamos a enganchar en esta cadena. O sea, vamos a hacer 5 nudos, engancharemos y 5 nudos. Y este es el aspecto que va tomando la pieza. Ahora, después de haber hecho esta cadena que hemos enganchado en la cadena de enfrente, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar aquí, en este anillo. Una vez que hemos hecho este anillo, que hemos enganchado en el anillo de al lado, ahora vamos a dar la vuelta, ¿veis? De esta forma vamos a poner el hilo blanco hacia abajo y vamos a hacer otro anillo que vamos a enganchar aquí, en el centro de estos dos anillos. Una vez que hemos hecho este anillo, ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. Ya hicimos la cadena. Ahora vamos a dar la vuelta de esta forma y vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar de nuevo aquí en el centro. Bueno, ¿y ahora qué vendría? Pues ahora vendría este movimiento, daríamos la vuelta y haríamos un anillo encima de este anillo. De esta forma. Una vez hecho este anillo, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer, pasando el hilo por encima del anillo, una cadena que vamos a enganchar en la siguiente cadena. De 5 nudos engancharemos y 5 nudos. Como veis, de nuevo esto es una pauta. Ahora daremos la vuelta y vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar en este anillo. Después de haber hecho este anillo y haberlo enganchado al anillo de al lado, voy a dar la vuelta. Este hilo, el blanco, lo echo hacia abajo y ahora voy a hacer un anillo que voy a enganchar aquí, en el centro de estos dos anillos. Bueno, ya hemos hecho este anillo. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues efectivamente, tendríamos que dar la vuelta y hacer una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. Una vez que hemos hecho la cadena, ahora tendríamos que hacer
el cuarto anillo de la flor. Para hacer el cuarto anillo de la flor daríamos la vuelta de esta forma, haríamos el anillo que engancharíamos aquí en el centro. A continuación de haber hecho ya el cuarto pétalo de la flor, voy a dar la vuelta y voy a hacer un anillo encima de este último pétalo. Una vez que hacemos el pétalo que va encima de este pétalo, vamos a dar la vuelta y a continuación vamos a hacer la cadena que enganchará aquí. El hilo blanco lo pasaremos por encima y haremos 5 nudos, engancharemos y 5 nudos. Bueno, pues como veis, esto ya es seguir una pauta hasta el final, pero de todas formas vamos a hacer uno más para afianzarnos. Una vez que hemos hecho esta cadena, ahora vamos a dar la vuelta de esta forma y vamos a hacer el próximo anillo que irá enganchado en este anillo de aquí. Una vez que hemos hecho el anillo, a continuación damos la vuelta, bajamos el hilo blanco hacia abajo y vamos a hacer otro anillo que engancharemos en el centro, aquí. Después de hacer este anillo que hemos enganchado en el centro, damos la vuelta y vamos a hacer una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. A continuación, después de la cadena, damos la vuelta y vamos a hacer el cuarto pétalo que engancharemos aquí en el centro. Bueno, pues ya lo que vamos a hacer es seguir esta pauta hasta el final y cuando llegue aquí volveré de nuevo para explicaros cómo hacer la terminación de esta primera tira. Una vez que llegamos a este punto, solo nos queda por hacer una última cadena como esta. Para hacer esta última cadena tenemos dos opciones, o bien hacerla y al finalizar enganchar en la base del primer anillo y hacer un nudo, o bien ir escondiendo los cabos a medida que vamos haciendo la cadena. Para esconder los cabos tengo un vídeo que se llama Cómo esconder hilos en Frivolité. De todas formas os voy a dejar el enlace para que veáis cómo se hace. Lo explico detalladamente. Bueno, pues ya únicamente finalizar con una cadena de 5 nudos, un picot y 5 nudos. Para hacer esta segunda ronda de motivos vamos a empezar de esta forma. Vamos a hacer un anillo y la mitad de la cadena. A continuación engancharemos en esta cadena y seguiremos haciendo el motivo, o sea, 5 nudos y un anillo que engancharemos en el primer anillo que hemos hecho. Una vez que hemos hecho este comienzo, pues ahora simplemente es ir tejiendo, o sea, siguiendo la pauta. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo que vamos a enganchar entre estos dos anillos. Ya hemos hecho el anillo que hemos enganchado entre estos dos. Ahora a continuación daremos la vuelta y haremos la cadena de 5 picot y 5. Hemos hecho la cadena, damos la vuelta y volvemos a hacer un anillo que volveremos a enganchar aquí en el centro. Ya tenemos este anillo, pues bien, damos la vuelta
y vamos a hacer un anillo encima de este anillo. Hemos hecho ya el anillo encima de este anillo y ahora daríamos la vuelta y haríamos la cadena que engancharíamos en esta cadena. Una vez que hacemos la cadena, damos la vuelta y hacemos el siguiente anillo que irá enganchado aquí. Y bueno, como veis, ya solo es cuestión de seguir la pauta y de hacer los motivos necesarios para que cubra el ancho de nuestro móvil. Una vez que tenemos el largo y el ancho que necesitamos, vamos a doblar para que cubra la parte de nuestro móvil y a continuación vamos a hacer medio motivo que empezaremos a tejer desde aquí y al llegar aquí pues tejeremos el motivo con esta parte doble, siempre haciendo coincidir, ¿veis?, el dibujo. Aquí tenemos dos posibilidades, o bien terminar de esta forma, en este caso terminaríamos con media cadena que engancharíamos en esta cadena doble, o bien podemos terminar así, con estos dos anillos, y entonces terminaríamos con un anillo que engancharíamos entre estos dos anillos que tenemos aquí. Y nos va a ir quedando de esta forma, y desde donde consideremos necesario, ¿veis?, doblaremos para hacer lo que es la solapita y ya tejeremos el resto del motivo cogiendo siempre de forma doble. Ya hemos hecho la parte exterior de este lado de nuestra funda para móvil. Para finalizar, como os comentaba anteriormente, si hemos doblado, ¿veis?, por donde está la cadena, para finalizar solamente haremos una cadena de 5 nudos que engancharemos aquí, o sea, media cadena. Distinto es si dobláramos por donde los anillos. Si dobláramos por donde los anillos, terminaríamos con un anillo que engancharíamos aquí, entre los dos anillos. Y ya solo es cuestión de darle nuestro toque final. Como veis, a este le he puesto un broche y a este una borla. Si te ha gustado y quieres ver más, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo tutorial.